Este audio está especialmente diseñado para que te puedas dormir. No hay imagen, solamente el audio. No hay cascadas, no hay pajaritos, no hay cielos estrellados, no hay nada de eso. Solamente el audio, porque es lo único que necesitas ya con los ojos cerrados para poder dormir. ¿Cómo voy a lograr que puedas dormirte? Bueno, como se hizo siempre, contándote una historia. Así como nos contaban a nosotros de niños un cuento antes de dormir, o incluso como podemos llegar a contarles hoy nosotros a nuestros niños. Es la única manera y es la más efectiva de distraer la mente, de entretenerla, para que luego sienta que no hay nada más importante para hacer ni para pensar más que dormir. Así es como me vas a escuchar decir un montón de cosas que parece que no tuvieran sentido. Me vas a escuchar hablar de muchas cosas que quizás no tienen relación entre sí. Me vas a escuchar contar historias quizás disparatadas, delirantes, incluso cómicas la mayoría de las veces, risueñas para que puedas dormirte con una sonrisa. Pero no estoy loco. Incluso vas a escucharme dar muchas vueltas antes de contarte la historia, antes de comenzar con la historia. Pero está diseñado así. Es todo a propósito. Toda esa aparente desconexión, todo ese aparente delirio es justamente el que va a lograr distraer primero y luego aburrir tu mente para que te puedas dormir. ¿No me crees? Escúchame y comprobalo. Hola Sebastián, bueno, mando audio para agradecer porque gracias al podcast estoy pudiendo dormirme todas las noches, hace un tiempo ya, y la verdad me costaba mucho dormirme porque siempre me quedaba pensando en varias cosas y gracias al podcast estoy pudiendo parar y bueno, dormir más tranquila. Y lo bueno es que nunca puedo terminar de escucharlo porque siempre me duermo antes. Así que nada, muchísimas gracias. Siempre tengo que poner el temporizador en Spotify. Tengo que ponerlo máximo 45 minutos o una hora porque sé que lo escucho y me quedo dormida. Entonces tiene que parar en algún momento automáticamente y ya se hizo rutina. Todas las noches lo escucho. Así que bueno, espero que nunca dejes de hacerlo porque ayuda a muchísimas personas. Y nada, muchas gracias de nuevo. Saludos. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal. Espero que ya estés con los ojos cerrados. Espero que ya estés tapado o tapada. Espero que ya hayas parado, así como decía Sofía recién. El podcast puede ayudarte a parar, es lo que al fin y al cabo podemos llegar a necesitar. Parar la mente, poner una especie de stop para que la mente deje de procesar determinados pensamientos que se le ocurre procesar a esta hora, cuando nosotros queremos dormir. Y es por eso que necesitamos ponerle un freno, necesitamos parar nuestra cabeza. Es fácil parar el cuerpo, porque simplemente tenemos que decidir quedarnos quietos. No sé si es tan fácil, porque al fin y al cabo muchas veces no vamos a dormir cuando tenemos que hacerlo. Muchas veces seguimos haciendo cosas cuando en realidad ya es hora de quedarse quieto y ya es hora de dormir, ¿no? Entonces, bueno, tampoco es tan fácil parar el cuerpo. Quizás si lo pensamos desde un punto de vista un poco filosófico, no es fácil, porque cualquiera, vos me podés llegar a decir, no, yo paro el cuerpo cuando quiero, voy, me siento, me acuesto a dormir cuando yo lo decido. Y bueno, no es necesariamente así. El cuerpo obviamente está manejado por la mente, y la mente
para mí, se maneja sola. Por lo tanto, la mente evalúa todo el tiempo pros y contras de determinadas decisiones que puedes llegar a tomar. Por ejemplo, puedes llegar a evaluar si es mejor hacer tal o cual cosa que se le puede presentar en algún momento. Por ejemplo, dormir. No solamente el hecho de dormir en sí mismo, sino también el hecho de poder acostarse y poder disponerse a dormir. Quizás estamos estudiando, quizás estamos trabajando, quizás estamos haciendo algo que decimos, bueno, nos quedamos un rato más y nos vamos a dormir. Ese rato más, nosotros pensamos que lo decidimos, pero en realidad no lo decidimos. No lo decidimos conscientemente. Nuestra mente evalúa cuáles son los pros y los contras de irse a dormir en ese momento. Por ejemplo, si tenés que estudiar y estás estudiando antes de ir a dormir y decidiste terminar de estudiar en vez de ir a dormir, pensás que lo decidiste conscientemente, pero en realidad tu mente se queda estudiando, quizás más allá de lo que vos querías quedarte. A ver si me explico. Muchas veces nosotros decimos, bueno, a determinada hora voy a dormir. Después nos encontramos con que es determinada hora y seguimos estudiando. ¿Por qué? Incluso seguimos estudiando media hora, una hora más. Y nos encontramos con que no nos fuimos a dormir. Y seguimos haciendo lo que estábamos haciendo. ¿Por qué no nos fuimos a dormir cuando dijimos que nos íbamos a ir a dormir? Bueno, básicamente la mente evalúa pros y contras acerca de la decisión de irse a dormir y lo que hace es evaluar no solamente esos pros y contras, sino también qué es lo mejor. O sea, poner en la balanza esos pros y contras y darse cuenta cuál es la mejor decisión. ¿Cuál es la decisión más importante? Y en este momento, o en ese momento, la decisión más importante o la decisión que más le convenía era seguir estudiando, más que dormir. Imagínate la cantidad de procesos que pueden llegar a pasar por dentro de uno. Imagínate todo lo que puede ocurrir en una fracción de segundo dentro de nuestro cuerpo. Seguramente la mente evalúa en mucho menos tiempo del que nosotros pensamos qué es lo mejor, si ir a dormir o seguir estudiando, qué puede hacer, si es necesario irse a dormir ya o puede quedarse estudiando un rato más, si hay la suficiente energía en el cuerpo como para seguir manteniéndose despierto. En una fracción de segundo evalúa qué es lo que tenemos que hacer mañana, evalúa si podemos rendir como nosotros esperamos con la cantidad de batería que nos quedará, con lo poco que vamos a poder recargar cuando vayamos a dormir. Lo poco o lo mucho, porque quizás nosotros pensamos que vamos a dormir poco, pero quizás el cuerpo sabe que ese poco que vayamos a recargar le puede llegar a alcanzar para sobrevivir al otro día. En esa fracción de segundo que evalúa todas esas condiciones de nuestro cuerpo, que evalúa el futuro, que evalúa si quizás el sueño que vamos a perder hoy vamos a poder recuperarlo mañana. Quizás si hoy nos quedamos estudiando hasta tarde, bueno, dormiremos poco, por lo menos menos de lo que quisiéramos, pero al otro día, quizás mañana a la noche, vamos a poder dormir un poco más. Entonces podemos llegar a recuperar ese sueño que hoy perderíamos, podemos llegar a recargar un poco más la batería, compensando lo poco que vamos a cargarla hoy. Todo eso evalúa el cuerpo cuando decidimos, por ejemplo, quedarnos estudiando un rato más. O mejor dicho, cuando
nos quedamos estudiando un rato más sin necesidad de decidirlo, cuando habíamos decidido hacerlo hasta una determinada hora y resulta que nos encontramos que no nos fuimos a acostar, que no nos fuimos a dormir. Otras veces, bueno, nos encontramos durmiéndonos mientras estudiamos, ¿no? Al fin y al cabo, allí hay una señal de poca batería, pero de recarga urgente, ¿no? Vendría a ser una cosa así como cuando el teléfono te avisa que está por apagarse. Ya ahí no hay energía necesaria, ya ahí no hay la energía necesaria como para mantenerse despierto. Entonces, bueno, ya ahí no hay evaluación posible, ¿no? Por más que querramos quedarnos estudiando, no podemos. Pero bueno, allí pasan otras cosas. Allí pasa que quizás la mente evalúa pros y contras y siente la necesidad de quedarse estudiando. Es por eso que muchas veces nos quedamos dormidos estudiando, ¿no? Quizás puede llegar a ser que nos quedemos dormidos sobre una hoja de papel leyendo, ¿no? Que no sería nada diferente a quedarnos dormidos mirando una película o a quedarnos dormidos leyendo un libro. Quizás en el momento de dormirnos, la mente evalúa qué es lo más importante. Y quizás lo que esté leyendo no le importe demasiado. Y quizás, sin darnos cuenta también, evaluemos cuán importante es eso que estamos estudiando para nuestro futuro. Quizás evaluemos, sin darnos cuenta, el promedio que vayamos a tener con el examen que vamos a rendir. Quizás vamos a chequear en una fracción de segundo nuestro desempeño durante el año en esa materia, y quizás allí sea donde la mente decida que es más importante dormir y no seguir estudiando. Quizás los exámenes previos hayan tenido una buena nota, quizás nuestro desempeño en el año haya sido bueno. Entonces la mente, sin que nosotros nos demos cuenta, evalúa y dice: si nos va mal en este examen, no pasa nada porque tenemos otros exámenes por delante, porque en los exámenes previos nos ha ido bien, porque nuestro desempeño en el año ha sido bueno, por lo tanto, ahora es más importante dormir. ¿Por qué? Porque tenemos poca batería y porque no aguantamos. No aguantamos de forma física, ¿no? No tenemos la energía física necesaria, la cantidad de energía necesaria como para seguir despiertos. Aunque otras veces puede ocurrir que la mente decida que tenemos que quedarnos despiertos más allá del cansancio, más allá de que quizás también tenemos poca batería. Si en algún momento nos dormimos, si no pasamos más de un día entero despiertos, por lo menos de forma natural, significa que en algún momento la mente se queda sin energía. En algún momento la batería de nuestro teléfono interno se agota. No es cuestión de que el cuerpo, la mente sientan que tenemos una batería eterna, ¿no? En realidad, quizás la batería no se recargue cuando nosotros queremos. Ese es el problema. Pero en algún momento nos quedamos sin batería. Puede ser antes o puede ser después. Puede ser como en el ejemplo de recién, que cuando estemos estudiando nos quedemos dormidos sobre la hoja, porque en ese momento la mente dice: bueno, tenemos poca batería y es mejor recargar ahora y no seguir leyendo esta estupidez que no nos interesa. Por ejemplo, no sé, la historia de la India. Puede haber alguna universidad que nos quiera hacer estudiar la historia de la India. Entonces, bueno, nuestra mente dice: bueno, la historia de la India no nos interesa, pero
quizás tengamos que estudiar igual porque tenemos, no sé, que levantar una nota, pero quizás ocurra al revés, quizás nuestra mente evalúe y diga, bueno, no es necesario seguir estudiando porque tenemos ya otras notas buenas y este examen no es tan importante porque se va a promediar con esos otros exámenes, por lo tanto, bueno, eh, es mejor dormir y no seguir estudiando. Hay miles de ejemplos, ¿no?, que podemos llegar a poner, pero todos tienen que ver con lo mismo, todos tienen que ver con la autonomía de la mente para tomar decisiones más allá de lo que nosotros querramos. Pareciera ser, porque no se sabe todavía, se sigue estudiando la cabeza del ser humano, pareciera ser como si tuviéramos una mente que podemos utilizar adrede, como quien dice, con la que podemos tomar decisiones, pero en el momento en el cual no tomamos decisiones conscientemente, la mente las toma por sí misma. O sea, sería como una especie de computadora de la cual podemos llegar a tomar el control, pero si en algún momento nos paramos para hacernos un café, esa computadora sigue funcionando por sí misma y sigue tomando decisiones. Es como que no la podemos dejar sola, ¿no? Para que no tome alguna decisión con la cual nosotros no estemos de acuerdo. Incluso me parece que va más allá la mente. Pareciera ser como que fuera una computadora en la cual nosotros podemos sentarnos e intentar tomar el control, pero en realidad no estamos tomando el control. En realidad, a nosotros nos parece que estamos tomando el control, pero es como si le enviáramos una especie de orden a esa computadora y la computadora respondiera en función de lo que ella creyera mejor para nosotros. Entonces, ahora mismo le estamos enviando la orden de quedarnos dormidos y la mente está evaluando y está decidiendo que quedarnos dormidos no es lo mejor para nosotros. Que hay muchas cosas que pensar, que hay muchas cosas que procesar antes de dormir. Que todavía tenemos un poco de energía restante, que todavía tenemos batería. Por lo tanto, podemos continuar procesando ideas que son más importantes que dormir. Ahora mismo, en una fracción de segundo, nuestra mente chequea lo que ocurrirá mañana, lo que va a ocurrir durante el día de mañana, para qué vamos a necesitar energía, si a la noche vamos a poder recuperar, si vamos a poder rendir con la energía que podemos llegar a recargar en las horas de sueño que nos quedan. Más o menos lo mismo que hablábamos recién, cuando hablábamos de todos los chequeos que la mente puede llegar a hacer cuando estamos estudiando y nos quedamos dormidos, o no, o seguimos estudiando a pesar de que ya es la hora de ir a dormir. Debemos intentar engañar a nuestra mente, debemos intentar engañarnos a nosotros mismos para poder parar. Así como decía Sofía, es necesario detener un poco la mente y que deje de procesar pensamientos y que deje de procesar ideas y que deje de hacer planes y que deje de pensar en el futuro quizás, que es la causa o por lo menos la consecuencia principal de la ansiedad. Cuando la ansiedad nos ataca, cuando la ansiedad es la que domina
nuestra mente, es la que domina nuestra vida, es la que domina nuestros actos, la mayoría de las veces el futuro está en el medio. Y el futuro, ya sea mañana o dentro de 5 años, es el que no nos deja dormir. Las ideas en torno a ese futuro son las que no nos dejan dormir. Reitero, el futuro puede ser mañana mismo. El futuro puede ser un análisis de una relación amorosa que tenemos con alguien y bueno, nos evaluamos si continuar con esa relación o no. Evaluamos algo que ocurrió, evaluamos cómo puede impactar eso en el futuro de la relación. No necesariamente tiene que ser qué quiero ser cuando sea grande. O sea, no necesariamente la ansiedad tiene que ver con pensamientos que podemos llegar a tener acerca de qué es lo que queremos hacer dentro de 10 años. La ansiedad tiene que ver con qué queremos hacer mañana, quizás. O qué vamos a hacer mañana. Es por eso que parar es necesario. De alguna manera, cuando uno se duerme o cuando uno va a dormir, es como que para. Es como que se detiene. Bueno, estuve viviendo todas estas horas, bueno, voy a detenerme, descansar y mañana comenzaré de nuevo. Pero muchas veces cuando uno quiere parar, la mente no lo hace y ese es el problema. La mente sigue procesando información, la mente sigue procesando ideas que evalúa que son más importantes que dormir. Y para poder dormir, incluso cuando la mente no quiere, debemos engañarla. Debemos distraerla. Y eso es lo que hago en este podcast. Este podcast tiene la misión de hacerte dormir, tiene el objetivo de hacerte dormir contándote una historia. Una historia así como nos contaban a nosotros de pequeños. Una historia así como para distraer, para apaciguar nuestros ánimos de pequeños, porque uno cuando es un niño o una niña va muy rápido quizás y su mente no quiere parar nunca. Y para calmar esa mente inquieta, curiosa y rápida, es que nos cuentan una historia. Nos cuentan un cuento para irnos a dormir. Ese cuento capta la atención de la mente y en un momento la mente decide que, bueno, es más importante dormir antes que seguir escuchando ese cuento. Muchas veces ocurre que cuando los niños se quedan hasta el final de la historia, ¿no? Y no se duermen. ¿Por qué? Porque la historia es interesante. Porque quiero saber qué ocurrió con el príncipe y si al final de la historia pudo encontrar a la princesa. En este caso, yo voy a intentar que este podcast no sea del todo atractivo. Voy a intentar que la historia que voy a contar sea un poco aburrida. Quizás que no tenga una línea de tiempo muy marcada, ¿no? Que vaya y venga. O que yo vaya y venga dentro del relato. De esa manera puedes llegar a decir, bueno, pero me desorientás, pero es como que voy a perder la atención. Bueno, justamente de eso se trata. Todo ese caos va a lograr que tu mente se aburra y decida dormir. Muchas personas, así como Sofía, logran dormirse con este podcast. No solamente Sofía, que nos habla desde Uruguay, sino también hemos hablado con personas de Chile, bueno, mismo
de Argentina, de Perú, de Colombia, de México, de Brasil, de Estados Unidos. Realmente el podcast funciona. Quizás no te funcione el primer día, pero habría que incorporarlo a la rutina de irse a dormir. Habría que asociarlo de alguna manera con el momento de irse a dormir, como el perro de Pavlov asociaba la supuesta campanilla con el momento de comer. Si empezás a crear el hábito y escuchás este podcast todas las noches, quizás, y solo quizás, mi voz sea tu campanilla y se asocie con el momento de irse a dormir, y en el momento que empieces a escuchar el podcast, empiece a darte sueño. Quizás pueda llegar a cumplir mi objetivo y quizás pueda llegar a distraerte lo necesario como para que te puedas dormir, aburrirte lo necesario para que te puedas dormir. Y no hay un efecto similar al que puede llegar a generar en vos un podcast de historia, un podcast de filosofía. No digo que los podcasts de historia sean aburridos o los podcasts de filosofía también lo sean, pero qué sé yo, hay personas que me dicen, bueno, a mí la filosofía me aburre, por lo tanto voy a escuchar un podcast de filosofía para dormirme. Y no, porque justamente ahí radica el problema. La filosofía no te interesa. Por lo tanto, además de aburrirte, no te vas a concentrar en lo que estás escuchando. Por eso que mientras lo estás escuchando, tu mente igualmente va a estar divagando y va a estar pensando en otras cosas. Por lo tanto, no te va a servir de nada. No te vas a concentrar en lo que estás escuchando y tu mente, ya desde el principio, va a decidir que escuchar eso no le interesa y va a seguir procesando tus ideas. Va a seguir procesando todos los pensamientos que tiene pendientes. En cambio, contando una historia, captamos la atención de la mente inmediatamente, por lo menos en la mayoría de los casos. Es por eso que funciona. Y es por eso que las personas se quedan dormidas escuchando este podcast. Fíjate cómo todo tiene que ver, ¿no? Un podcast de filosofía. Y recién estábamos escuchando la voz de Sofía. No sé qué tiene que ver, pero para mí todo tiene que ver, siempre. Sofía también nos hablaba de el temporizador de Spotify y es una solución muy efectiva para no seguir escuchando podcast eternamente, ¿no? Episodios eternamente. No nos soluciona el problema de enredarnos con los cables de los auriculares, pero por lo menos sí nos soluciona el problema de que sigan reproduciéndose episodios indefinidamente cuando ya nos hemos dormido. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, muchas veces ocurre que determinadas opciones ya vienen por defecto dentro de la aplicación de Spotify. Digo Spotify, pero bueno, puede ser cualquier otra aplicación, ¿no? Porque me parece que todos tienen también un temporizador como para que la reproducción se detenga, porque justamente muchas personas escuchamos podcast de noche y una vez que nos dormimos no queremos seguir escuchando. De la misma manera que un televisor se puede apagar si nosotros le decimos, bueno, apagate dentro de 30 minutos. La aplicación en la cual estemos escuchando los podcasts seguramente tiene esa función. La aplicación de Spotify tiene el temporizador allí en la lunita dentro de lo que estemos escuchando. Abrís ahora mismo este episodio y hay un icono de luna donde podés decirle a Spotify
dentro de cuánto tiempo querés que se apague, o dentro de cuánto tiempo querés que se detenga la reproducción. Porque hay, reitero, opciones por defecto que hacen que estemos escuchando una y otra vez, bueno, no el mismo episodio, pero que sigamos escuchando cosas similares a las que estamos escuchando. Por ejemplo, estamos escuchando un determinado podcast y la mayoría de las veces terminará un episodio y comenzará otro, porque hay una opción predefinida que hace que eso ocurra. Podemos poner el temporizador para que la reproducción se detenga, o podemos también de alguna manera sacar el check de esa opción. Podemos también decirle a Spotify que no reproduzca otros episodios y que solamente reproduzca el episodio que estemos escuchando. Allí vamos a tener que calcular, ¿no? Porque si nos dormimos escuchando música y le decimos que no siga reproduciendo canciones luego de la que estamos escuchando, va a reproducir una y se va a terminar. Por lo tanto, como que no nos va a servir demasiado. Pero sí para un podcast relativamente largo como este. Pero bueno, la mejor opción es el temporizador, por el cual nosotros le podemos decir, bueno, en 45 minutos seguramente vamos a estar dormidos. Por lo tanto, vamos a decirle a la aplicación que en 45 minutos se detenga. Entonces, estamos escuchando música y queremos que en 45 minutos la música se detenga, porque más o menos calculamos que en 45 minutos vamos a estar dormidos. Bueno, entonces escuchamos canciones de forma indefinida hasta que pasan los 45 minutos. A los 45 minutos se detiene. O escuchamos podcast de forma indefinida por 45 minutos. Que bueno, al final no sería entonces de forma indefinida, ¿no? Si son 45 minutos. Bueno, pero este consejo nos lo deja Sofía, a quien vamos a seguir para más consejos, ¿no? Obviamente. Porque, bueno, la mayoría de las veces ocurre eso, ¿no? Uno en internet sigue a las personas para que le den consejos. Bueno, y eso también ocurre en la vida real. Ahora te lo voy a contar, pero déjame que antes te cuente que en patreon.com/podcast para dormirse hay más episodios de este podcast y allí no solamente podés escuchar otros episodios, sino que lo más importante es que podés colaborar con este podcast. Allí hay episodios más largos, voy a hacer segundas partes de las historias que escuchás aquí en este podcast, continuaciones, incluso, bueno, segunda partes y continuaciones serían más o menos lo mismo. Voy a retomar historias que han quedado colgadas, porque este podcast es totalmente improvisado, las historias que hay aquí son totalmente improvisadas. Esto genera que muchas veces yo cuente una historia, o por lo menos comience a contar una historia, y la historia derive en otra, y termine por contar otra. Bueno, esta primera historia voy a contarla en un episodio exclusivo y lo voy a colgar en Patreon. Episodio que van a poder escuchar aquellas personas que puedan colaborar con este podcast. Y además también, muchas veces durante los episodios surgen ideas para contar otras historias. Esas otras historias también voy a utilizar esos títulos o esas ideas para hacer historias nuevas que también voy a colgar en Patreon. Alguna vez voy a hacer una historia que se continúe, tipo serie. No sé si en Patreon o aquí en abierto, pero me parece que aquí en abierto sería contraproducente, ¿no? Porque de alguna manera te generaría una expectativa y necesitarías escuchar el siguiente episodio y no te dormirías. Pero quizás la historia sea lo suficientemente aburrida para que te puedas dormir igual. ¿Quién sabe?
Luego voy a evaluarlo. También pueden comentarme, ¿no? ¿Qué es lo que piensan acerca de esta idea? Mi número telefónico está en la descripción de este episodio para que puedan comunicarse conmigo y enviarme audios, así como lo hizo hoy Sofía y lo han hecho muchísimas otras personas que escuchan el podcast y que se pueden dormir gracias a él. Como si el podcast fuera una persona, ¿no? Una persona que entrase a tu casa y te diera un martillazo en la cabeza para que te puedas dormir. Quizás lo es y no nos hemos enterado. Sea como fuere, déjame que te cuente una historia. Esta historia habla de los influencers, ¿no? De alguna manera habla de los influencers. Los influencers son personas que te brindan una especie de consejo, ¿no? O una especie de contenido, mejor dicho, porque hay influencers que no brindan ningún tipo de consejo. ¿Qué sé yo? Hay chicas, por lo menos en su mayoría, son mujeres, que lo que hacen es publicar fotos de ellas mismas, ¿no? Pueden ser fotos en ropa interior o no, pero bueno, son fotos de ellas mismas. Esto, si uno se pone a analizarlo, tiene que ver con el hombre más que con la mujer, ¿no? Porque al fin y al cabo, uno cuando quiere ser famoso o tener seguidores en internet o tener una determinada presencia en internet, tiene que subir contenido, ¿no? Y tiene que ser un contenido que le agrade o que consuma la persona a la cual nos estamos dirigiendo. Las mujeres o las chicas que suben este tipo de fotografías, por ejemplo a Instagram, están de alguna manera subiendo contenido. ¿Por qué? Porque los hombres suelen gustar de ver mujeres hermosas, qué sé yo, en ropa interior. O no necesariamente en ropa interior. Como sea que las chicas suban fotografías. Entonces, de alguna manera, es el mismo contenido que un tutorial en YouTube, ¿no? Más o menos lo mismo. La gente que sube un tutorial en YouTube, de alguna manera, está compensando una necesidad de alguien que está buscando algo en Google y no lo encuentra. Bueno, las chicas que suben fotografías a Instagram, de alguna manera también están compensando una necesidad, que es la necesidad de determinados hombres de ver mujeres hermosas. Al fin y al cabo, termina siendo un contenido que viene a compensar de alguna manera una necesidad. Una necesidad quizás inconsciente. Una necesidad quizás común a todo el género masculino. ¿Por qué no hay cuentas de Instagram en las que hombres suban fotos en paños menores? Bueno, de hecho debe haberlas, ¿no? Pero no es quizás lo más común. ¿Y por qué no es lo más común? Bueno, porque las mujeres se comportan diferente. Las mujeres no son quizás tan visuales. Quizás al hombre le gusta más el cuerpo de una mujer, o por lo menos ver el cuerpo de una mujer, y no necesariamente a las mujeres les gusta ver el cuerpo de un hombre, o por lo menos no todo el tiempo, ¿se entiende? Entonces, bueno, más allá de eso, un influencer habitualmente es aquella persona que puede influir sobre las decisiones de las personas. ¿Cómo influye sobre las decisiones de las personas? Bueno, justamente cuando una persona es famosa o cuando una persona es conocida por una cantidad X de otras personas, ¿no? Una cantidad X de personas conocen a esta X persona y lo siguen por determinada cosa. El hecho de seguir es un término que está acuñado por internet, ¿no? Seguidores, ¿qué son seguidores? Bueno, al final, primero, Facebook comenzó con la palabra fans,
que al fin y al cabo, si nos ponemos a pensar, fans son una especie de seguidores, pero son una especie de seguidores acérrimos, ¿no? Qué sé yo, hay un músico y sus seguidores más fieles, por decirlo de alguna manera, pueden llamarse fans. No sé cuál es la traducción exacta de la palabra fan, ni me interesa, en realidad. Pero bueno, de alguna manera las otras redes sociales no tomaron la palabra fan y acuñaron la palabra seguidor, ¿no? Follower. Así como YouTube, así como Instagram y otras redes sociales, ¿no? Mismo Twitter acuñó la palabra seguidor, ¿no? Porque al fin y al cabo, si uno le presta atención a una determinada cuenta, a una determinada persona, para enterarse de las novedades que esa persona va publicando, está mejor quizás utilizada la palabra seguidor que la palabra fan. Porque uno está siguiendo a esa persona para enterarse de lo que hace, o de lo que publica, mejor dicho. Y no es tanto un fan, quizás yo la sigo para enterarme de lo que pone, de lo que publica, pero no necesariamente soy un fan. Soy un seguidor. Vamos a ponerlo como un intermedio, ¿no? Sería como, no sería un fan, así como loco, enfermo, o enfermo en el buen sentido, ¿no? Como aquellas groupies de los Beatles cuando se presentaban en sus primeros conciertos, ¿no? Que están esos videos en blanco y negro y las chicas gritaban y se agarraban de los pelos, bueno, ese tipo de enfermedad, digo, de esas son fanáticas reales. Eh, y quizás, bueno, lo que ocurre en Internet sea más para, para llamarlos seguidores, ¿no? Me parece como mejor utilizada esa palabra. Bueno, el tema es que uno, cuando, por ejemplo, da consejos, puede llegar a tener seguidores, ¿no? Seguidores que quieren más consejos, así como los hombres quieren más fotos de las chicas, es por eso que las siguen, para ver las próximas fotos que vayan a publicar, o como alguien puede llegar a seguir un canal de tutoriales en internet. Bueno, hay personas que pueden llegar a seguir influencers, ¿no? Pueden llegar a seguir personas que les brindan consejos. Consejos de todo tipo, ¿no? Pueden ser consejos de pareja, pueden ser consejos de cómo invertir en bolsa, qué sé yo, puede ser cualquier cosa, ¿sí? Pero habitualmente la frase seguime o sígueme para más consejos es como bastante, bastante utilizada, ¿no? En internet. Esa y sus variantes, ¿no? Suscribite si quieres ver más videos, no sé. Hay muchas variantes del seguime para más consejos. No la podemos seguir a Sofía porque no sabemos cuál es su usuario en internet como para que nos dé más consejos, ¿no? Porque ya nos dio el consejo de el temporizador de Spotify, que incluso no nos dio el consejo. O sea, yo estoy hablando como si Sofía se hubiera dirigido a los oyentes, pero en realidad lo que hizo Sofía fue comentarme que ella utilizaba el temporizador de Spotify para poder dormirse, porque lo bueno es que se dormía antes que terminara el episodio. Entonces, bueno, nadie la quiere seguir a Sofía porque Sofía no da consejos. Sofía nos comentó algo nada más. Yo lo tomé como un consejo. Pero hay otras personas que sí dan consejos. Y el término, o sea, la frase sígueme para más consejos, se puede llegar a trasladar a la vida real. ¿Qué significa esto? Bueno, en los albores de Internet, en los inicios de Internet, cuando todavía las redes sociales no existían, sabemos que todo lo que ocurre en Internet es una copia fiel de lo que ocurre en la vida real, ¿no? Al fin y al cabo. Bueno, no sé si todo, qué sé yo, no. Pero bueno, hay redes sociales, como quien dice, en la vida real. Hay un Google en la vida real. O por lo menos podría llegar a verlo, ¿no? Bueno, no sé si una copia exacta de lo que ocurre en la vida real, pero bueno, es como una copia. Por ejemplo,
el tema de los influencers, ¿no? El tema de los de, de la seguición, del seguimiento. ¿Por qué digo esto? Bueno, como te decía, allá en los albores de Internet, cuando Internet estaba comenzando y las redes sociales no existían, había una persona en un pueblo alejado, no el hombre, sino el pueblo era un pueblo alejado que estaba, bueno, lejos, ¿sí? No importa dónde estaba. En realidad no hace a la historia el hecho de saber dónde estaba el pueblo o dónde no estaba el pueblo. Era un pueblo tipo una ciudad, ¿no? Porque, qué sé yo, era no por lo grande, sino por lo avanzado, vamos a decirlo entre comillas. Porque uno piensa en un pueblo y la mayoría de las veces piensa, no sé, en calles sin asfaltar, la mayoría de las veces piensa en poca gente caminando por las veredas, pocas casas, mucho campo, muchos lugares deshabitados, y no necesariamente un pueblo tiene que ser así, ¿no? Puede ser un pueblo más o menos con el adelanto tecnológico de Dubái, pero en pequeño, ¿no? Puede haber rascacielos. Por ejemplo, hay un pueblo que tenía un rascacielos. Era como un pueblo muy pequeño, ¿no? Pero con bastante dinero. De hecho, en los Emiratos Árabes Unidos, los pueblos deben ser así, ¿no? Hay ciudades como Dubái que tienen, no sé, 500 rascacielos, todos de vidrio y todos muy atractivos y demás. Y pues los pueblos tienen un rascacielos. ¿Por qué? Porque el pueblo, reitero, no tiene que ver con el adelanto tecnológico, no tiene que ver con la modernidad, sino que tiene que ver directamente con el tamaño del conglomerado humano. Entonces, bueno, si hay un pequeño conglomerado humano que vive en un determinado lugar, y ese lugar está, qué sé yo, no está en ninguna ciudad, como quien dice, no está dentro de la ciudad, sino que está alejado de una ciudad, bueno, en algún momento se puede considerar un pueblo, ¿no? Si hay un montón de gente que vive, qué sé yo, a 40 kilómetros de ahí donde estás vos. Y esas 40 personas, ese conglomerado de gente que está allí a 40 kilómetros, vive ahí y en realidad está a 40 kilómetros alejada de la ciudad. Por lo tanto, no está dentro de la ciudad, o sí está dentro de la ciudad, pero bueno, cuando no está dentro de la ciudad, imagínate que puedas llegar a ver gente que esté a 40 kilómetros una de la otra, ¿no? Y una ciudad que sea una ciudad, pero haya 40 kilómetros de campo dentro de la ciudad, o haya 40 kilómetros de deshabitación. ¿Qué sería una deshabitación? Bueno, un lugar deshabitado, ¿no? Aquí tenemos 40 kilómetros de deshabitación. Uno mira el Google Maps y empieza a recorrer y empieza a ver una casa, muchas casas, luego 40 kilómetros de deshabitación y otras casas. Eso puede ocurrir, ¿no? Si es que la palabra deshabitación existiese, que en realidad no existe. Una deshabitación, en realidad, podría ser también la cocina de una casa, ¿no? Una cocina de una casa podría ser una deshabitación. ¿Por qué? Porque no es la habitación, está la habitación y la deshabitación. La habitación es el lugar donde uno habita, pero uno también habita en la cocina, y uno también habita en el comedor, y habita en el baño, temporalmente, ¿no? Pero uno también habita el baño. El baño también es una habitación. La cocina también es una habitación. De hecho, cuando uno es visitado por un censista o por alguien que viene a hacer algún tipo de encuesta, dice, ¿cuántas habitaciones tiene esta morada? ¿No? Porque, bueno, había un pueblo en el cual todas las habitaciones estaban pintadas de morado, ¿no? Hay gente que le gustaba el violeta. Bueno, no es el mismo color, ¿no? El violeta que el morado. Pero bueno, hay gente que los confunde. Por ejemplo, yo. Para mí son todos los colores iguales. O parecidos, ¿no? El morado, el violeta.
Bueno, entonces va la gente ahí y dice, ¿cuántas habitaciones tiene esta morada? ¿Por qué? Porque todas eran moradas, ¿no? Entonces, bueno, esta morada, ¿cuántas habitaciones tiene? Después iba a la morada de al lado y le decía, ¿qué tal? ¿Puedo ingresar en su morada? Sí, sí, pase, decía. Era como ingresar en su casa, pero como estaba pintado de... Todas las casas estaban pintadas de morado, eran moradas, ¿no? Para identificarlas por el color, ¿no? Venía a mi morada, voy a tu morada. Básicamente así se manejaban en ese pueblo, que no es el mismo pueblo de la historia, o sea, no es el mismo pueblo de la historia que, no sé, aquejaba ahora mismo, ¿no? De la historia que nos tiene en vilo, esperando escuchar cuáles son sus acontecimientos. Bueno, ni tampoco es el pueblo que tenía 40 kilómetros de deshabitación. Lindo sería tener un pueblo o una ciudad que hoy tuviera casas, 40 kilómetros de campo en el medio y más casas del otro lado. O sea, sería como una especie de casas que rodearan esos 40 kilómetros a la redonda de deshabitación. Sería como si el pueblo o la ciudad estuviera diseñada en redondo, ¿no? Y todas las casas, todo el grupo de casas rodeara unos 40 kilómetros de deshabitación. De esa forma, bueno, tendrías que cruzar un lugar bastante grande de campo, ¿no? Un lugar bastante grande deshabitado, justamente, porque, claro, uno dice campo, pero no necesariamente los lugares deshabitados tienen campo, ¿no? Pero bueno, uno tendría que cruzar esos 40 kilómetros pensando que sale del pueblo, pero en realidad no sale del pueblo, o no sale de la ciudad. Esos 40 kilómetros quedaron en el medio de la ciudad, qué sé yo, por una razón X. Una ciudad, por ejemplo, puede empezar a crecer como mismo la ciudad de Redondelandia. La ciudad de Redondelandia era una ciudad que estaba diseñada así. Era una ciudad que estaba diseñada en círculo. La ciudad era como que empezaba a crecer hacia el centro. No sé por qué la ciudad había empezado a conformarse desde los extremos, ¿no? ¿Por qué no se había empezado a conformar del centro hacia afuera? O sea, la ciudad era redonda, básicamente, ¿no? Habían sido muy originales para ponerle el nombre, por eso se llamaba Redondelandia. La ciudad era redonda. ¿Por qué? Porque los primeros asentamientos, primeras casas que se ubicaron allí, se empezaron a poner en círculo, ¿no? Si uno lo miraba desde arriba con un dron, veía cómo las casas estaban perfectamente ubicadas en círculo, una al lado de la otra. Una, la otra, 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 la otra. Así hasta cerrar el círculo. ¿Por qué habían hecho esto? Bueno, en principio porque querían que nadie de afuera viniera a instalarse en el pueblo. Entonces querían, como quien dice, cercar una determinada cantidad de terreno. Como habían elegido un terreno bastante grande, como, vamos a instalar nuestra ciudad acá. Bueno, pero las ciudades son grandes, le decía un vecino al otro, ¿no? Un día llegaron un montón de pobladores a un lugar desierto, ¿no? Había un lugar que era todo campo, entonces decían, bueno, vamos a sentarnos aquí. Desde ahora vamos a vivir aquí, total, aquí parece que como que no hay ninguna ciudad, está todo despoblado, no estamos en ningún lugar, estamos en el medio de dos ciudades, así que, bueno, instalémonos aquí y fundemos nuestra propia ciudad. Bueno, ¿y cómo va a ser nuestra ciudad? Y va a ser de ahí hasta acá. Pero ¿cómo podemos llegar a cuidar nuestra ciudad de que no vengan otros y se instalen allá? Ponele. Y que cuando nosotros estemos durmiendo se nos instalen ahí al lado. Y quieran hacer su ciudad, que sea su ciudad en vez de nuestra ciudad. Y bueno, vamos a cercar toda una zona, ¿no? Vamos a poner un alambrado gigante, entonces vamos a acercar 100 kilómetros a la redonda, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer una ciudad gigante de 100 kilómetros y va a ser nuestra propia ciudad. Bueno, 100 kilómetros a la redonda. ¿Y quién compra tanto alambre?
¿no? Todo esto era el debate entre los vecinos, ¿no? Había un vecino que se llamaba Juan, otro vecino que se llamaba Armando, otro vecino que se llamaba Luciano, había otro vecino que se llamaba Maximiliano, muchas personas que terminaban con O, cuyos nombres terminaban con O, ¿no? Bueno, entonces dijeron, bueno, vamos a armar un pueblo, vamos a armar una ciudad aquí, y vamos a cercar 100 kilómetros a la redonda para que nadie se venga a instalar y para que este pueblo sea totalmente nuestro. Bueno, ¿y quién compra tanto alambre? Dijo uno por allá. Y, ¿qué yo no tengo, dijo el otro. No, yo tengo la tarjeta de crédito demasiado llena, la mía todavía no venció y demás. Bueno, al final nadie quería comprar alambre. Dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Digo, ¿por qué no cercamos el pueblo con nuestras propias casas? O sea, empezamos a poner nuestras casas una al lado de la otra, formando un círculo, y nuestros fondos serán los que protejan el pueblo, ¿no? Y bueno, dijo el otro, pero no estamos demasiado expuestos, es como darle la espalda a nuestros enemigos, ¿no? Decía uno pensando que todavía estaban en la época en la cual, no sé, iban a terminar siendo atacados por un malón de indígenas, ¿no? A caballo, que les iban a lanzar lanzas. Porque las lanzas también se lanzan, al fin y al cabo. Son lanzas, pero también se lanzan. Entonces queda feo, ¿no? Decir, lancé una lanza. Pero al fin y al cabo, es una lanza. Y las lanzas se lanzan. O sea, ¿qué vino primero? ¿El verbo o el sustantivo? ¿El huevo o la gallina? A pesar de que la gallina no es un verbo, ¿no? El huevo o la gallina son dos sustantivos, pero ¿qué vino primero? El verbo lanzar, y por eso se creó el elemento cuyo nombre se refiere a ese verbo, ¿no? Voy a lanzar algo. ¿Y qué es lo que lanzo? Una lanza. O se creó la lanza, y bueno, el efecto de arrojar la lanza se nombró lanzar. Me parece que fue así, ¿no? Alguien creó la lanza y dijo, bueno, arrojar esto por los aires se llamará lanzar. ¿Por qué? Porque estoy arrojando una lanza, ¿no? Así como ingerir comida se llama comer, arrojar una lanza se llama lanzar. Y bueno, nuestro momento diccionario del podcast. Bueno, ¿de qué estábamos hablando? Del pueblo. Entonces resulta que hay un pueblo en círculo, ¿no? Entonces dijeron, bueno, vamos a acercarlo con nuestras propias casas y que nuestros fondos sean los límites del pueblo y protegerán el pueblo cual alambrado, ¿no? Como si el alambrado pudiera proteger algo. Pero bueno, así los vecinos, Armando, Luciano, Maximiliano y Jerónimo, empezaron a crear ese pueblo, ¿no? Pasa que eran 4 nada más, y eran 4 familias. Entonces, bueno, no pudieron hacer mucho. Sin embargo, previendo el futuro, muy previsores ellos, pusieron las casas en una especie de círculo, ¿no? No estaban alineadas una con la otra, sino que estaban como formando una especie de círculo. No un minicírculo, sino, como quien dice, la circunferencia era bastante abierta, de manera de cubrir esos 100 kilómetros que ellos querían cubrir. Lo que querían es que, bueno, después en el futuro algunas casas más se pudieran instalar en ese pueblo de forma tal de poder cerrar el círculo, ¿no? Y que de esa manera esa porción de terreno fuera de ellos. Así fue, personas que pasaban por la ruta veían ese asentamiento de 4 casas y se acercaban a preguntar, ¿no? Porque la gente es curiosa. Se acercaban a preguntar y se acercaban y decían, ¿qué tal? Pueblerinos, decía, ¿no? La gente que pasaba por la ruta, porque se imaginaba que eso era un pueblo. ¿Por qué las casas de ustedes están ahí como formando un círculo? Y ahí nomás Armando le contestaba, ¿no? Primero le decía, escúcheme, no me diga pueblerino porque nosotros aquí estamos por formar una ciudad. Bueno, ¿y cómo se llama esta ciudad? Le decía. Todavía no tiene nombre, le decía. ¿A usted qué le importa? Le dijo por allá Jerónimo, ¿no? Y dice, callate, Jerónimo, le dijo Armando, porque Jerónimo era muy irrespetuoso, ¿no? Jerónimo era de esas personas que no quería que
se instalara nadie más en el pueblo. Es por eso que Jerónimo estaba ahí como bastante reticente a cualquier persona que se acercara al pueblo a consultar. Sin embargo, Armando era más amable, ¿no? Armando era más amable ya desde chico, ¿no? Su verdadero nombre no era Armando, sino que su verdadero nombre era Pablo. Resulta que los padres lo rebautizaron Armando por su versatilidad, ¿no? Por su sociabilidad. En realidad, Armando se llamaba Pablo, pero lo rebautizaron Armando cuando vio que él se dedicaba a armar nuevos contactos, nuevas relaciones, ¿no? Él se divertía armando nuevas relaciones sociales. Por eso lo rebautizaron Armando. Una persona social que vive armando nuevas relaciones debería llamarse Armando, le dijo el padre a la madre, ¿no? El padre de Pablo le dijo a la madre de Pablo, le dijo, alguien como Pablo que vive armando, que vive creando nuevas relaciones interpersonales, debería llamarse Armando, como un trabalengua, ¿no? Llamarse Armando, debería llamarse Armando. A mí qué me importa, le dijo la mujer, haz lo que quieras, yo acá estoy cosiendo y no tengo tiempo para pensar en estupideces. La madre era medio mal llevada, ¿no? Pero bueno, también el padre estaba fumando pipa y sentado mirando la televisión y la tenía la mujer, a la madre de Armando, vendría a ser trabajando, cosiendo ropa para vender, y de eso vivía esta familia. Pero bueno, al final la madre le dijo, bueno, haz lo que quieras, a mí que me importa, yo estoy cosiendo. Y bueno, el padre fue hasta el registro civil y rebautizó a Pablo como Armando, ¿no? Y a partir de allí Armando siguió siendo una persona social con otro nombre, ¿no? Pero bueno, siguió siendo una persona muy social, es por eso que Armando era la persona que recibía a la gente que estaba allí acercándose a la ciudad, ¿no? A la gente que pasaba por la ruta y paraba y le decía, escúcheme, pueblerino, ¿qué están haciendo aquí? ¿Por qué están tan alejados de la ciudad? ¿Y por qué todas sus casas tienen la forma de un círculo, ¿no? No sé cómo se da cuenta la gente porque recién el círculo estaba comenzando y cuanto más grande es el círculo, si uno no lo ve con la suficiente distancia, las líneas curvas del círculo parecen ser rectas, ¿no? Si un círculo es lo suficientemente grande, por ejemplo, no sé, el planeta Tierra, ¿no? El planeta Tierra es muy grande, nosotros vemos lugares que en realidad tienen forma circular como rectos. ¿Por qué? Porque son demasiados kilómetros, es una extensión demasiado grande, por lo tanto, bueno, la curvatura es inapreciable por nosotros los terrestres que estamos sobre la superficie, ¿no? Pero en realidad hay una curvatura que se puede llegar a ver solamente cuando uno se aleja demasiado. Por eso que aquí, en este pueblo que estaba comenzando, pueblo destinado a ser ciudad, si uno no se alejaba del todo, no podía llegar a ver la curvatura. Sin embargo, la gente que pasaba por la ruta parece que sí. Entonces, bueno, ¿qué hacen aquí, pueblerinos? Decía, ¿no? Y bueno, Jerónimo no quería saber nada y Armando sí, porque había sido social desde el principio. Se hizo muy tarde. Yo creo que, sin quererlo, es como que podemos llegar a crear esta historia que se continúe. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo no llegamos a ningún lado. Empezamos, como siempre, varias historias, una fue derivando en la otra, y al final me quedé como sin quererlo con el inicio de una historia, que es esta historia que tiene que ver con el pueblo circular, ¿no? Reitero, sin quererlo. Quizás si hubiera seguido con la historia del principio y no hubiéramos derivado en esta, quizás la podríamos haber terminado, pero quizás inconscientemente, ya pensando en esta idea que había surgido de contar una historia continuada, quizás inconscientemente
ya venía perfilándome, no sé por qué perfilándome, no tiene nada que ver mi perfil, pero bueno, quizás inconscientemente ya sabía que la historia no tenía por qué tener fin. La historia no tenía por qué finalizar hoy, ya que había tenido la idea de que se continuara. Quizás, juro que no lo hice a propósito. Juro que se dio así y juro que ya pasó como una hora y la historia recién está comenzando. Quizás también, inconscientemente, sabiendo la idea esta que se me había ocurrido, empecé a inventar otras historias o fueron derivándose historias que quizás en otro momento no hubiera dejado que siquiera se inicien, ¿no? Hubiera intentado finalizar la primera historia ya viendo la cantidad de tiempo que nos restaba. Si faltaban 10 minutos para completar una hora, no iba a comenzar una historia nueva, ¿se entiende? Iba a intentar terminar la anterior, sabiendo que iba a tener que darle un final hoy, pero quizás inconscientemente, sabiendo que ya tenía la idea de que las historias se continuasen, quizás inconscientemente comencé igual una historia faltando 10 o 15 minutos porque no había ninguna necesidad de darle un final hoy. Reitero, juro que no lo hice a propósito. Así que vamos a continuar en el próximo episodio con la historia de este pueblo que está recién comenzando, ¿no? Y justamente, está recién comenzando. Está recién comenzando la historia y está recién comenzando la historia dentro de la historia. La historia comienza en el inicio de algo. Los personajes están iniciando algo también. Es por eso que también todo se condice. No sé si hay moraleja hoy. No sé tampoco cómo lo haré. Quizás no continúe todos los días, ¿no? Quizás haya algunos otros episodios en el medio. Y quizás salga un episodio de esta historia por semana, de la historia continuada, digo. Quizás salga un episodio por semana y intercalados otros episodios de historias comunes y corrientes, ¿no? Creo que sí, creo que sería la mejor opción. No sé, es lo que estoy pensando ahora. Así que ahora mismo voy a terminar sin moraleja, porque no hay final de historia, por lo tanto no hay ninguna moraleja. O quizás sí puede llegar a haber moraleja, que tenga que ver con lo inconsciente, ¿no? Que tenga que ver con cómo la mente se maneja sola, lo que decimos siempre. Mi mente sola me llevó a terminar la duración habitual del episodio comenzando una historia. Entonces mi mente sola me dio pie a que se concretara esa idea que me había surgido de hacer una historia continuada. Creo que la moraleja sería como, déjate llevar, ¿no? Que cuando quieres hacer algo, tu mente sola sabrá, o tu mente sola decidirá si hacerlo o no. O quizás las condiciones externas también. O sea, determinadas condiciones internas en este caso y externas quizás te lleven a concretarlo o no. Pero simplemente hay que dejarse llevar. Yo comencé este episodio sin ánimo de hacer una historia continuada, con ganas de hacer una historia común y corriente como las de siempre. Mencioné que estaba la posibilidad de hacer una historia continuada y al fin y al cabo las condiciones se dieron para que aparezca la posibilidad de una historia continuada.
Así que yo creo que la moraleja es esa. Hay que dejarse llevar. Quizás terminemos en lugares que ni nosotros sabíamos que podemos llegar hasta allí. O quizás si nos dejamos llevar, terminemos justamente en el lugar donde queremos estar. O terminemos en un lugar que nos agrade, o terminemos en un lugar mejor que el de ahora. O sea, muchas veces hay que dejar de nadar y hacer la plancha. Y ver hacia dónde nos lleva el mar. O la vida, ¿no? En este caso. Hay que dejarse llevar. Hay que detectar quizás las oportunidades. Hay que detectar quizás esos trenes que pasan una sola vez. Muchas veces uno quiere tomar el control de su vida. Muchas veces uno cree que decide. Realmente no sé si uno decide o no decide, si existe el libre albedrío o no, si nuestro destino está escrito o lo vamos haciendo a medida que vamos viviendo, a medida que transitamos esta vida. Pero de alguna manera no hay que remar contra la corriente. Reitero, muchas veces en nuestro afán de controlar nuestra vida, nos ponemos un objetivo y decimos hacia allá, hacia allí vamos. Y muchas veces ocurre que aparecen otras oportunidades en el medio y, reitero, en el afán de querer continuar con nuestro objetivo, le decimos que no a esas oportunidades porque vamos hacia donde queremos ir. Y quizás esas oportunidades que aparecen en el medio, quizás nos lleven ahí, pero más rápido, nos lleven ahí por un atajo, o quizás nos lleven a otro lado, que es mejor que ese lugar al que nosotros queríamos ir. Con esto no estoy diciendo que nos desconcentremos, nos desviemos de nuestro objetivo con cualquier cosa que nos pase por adelante, ¿no? Simplemente que nos dejemos llevar. Qué sé yo, si aparece una oportunidad, bueno, tampoco le cerremos las puertas. Yo creo que somos lo suficientemente perceptivos como para darnos cuenta de las cosas que pasan y de cómo dejarnos llevar. Quizás es difícil, quizás es para hablarlo en otro episodio, pero yo no digo que si estás estudiando una carrera y estás con el objetivo de recibirte y, no sé, conozcas a una persona que te diga, deja el estudio, vamos a salir. No digo que te dejes llevar y digas, bueno, sí, apareció mi destino, por acá está lo que dijo el tipo del podcast. No. Digo que quizás estás estudiando y aparece una oportunidad de trabajo, quizás estás trabajando y aparece otra oportunidad de trabajo, quizás haya que prestarle más atención a las oportunidades y no porque vayan en contra de nuestra primera decisión, vamos a tener que desecharlas. ¿Me explico? Es una cuestión de percepción, de ver si esas oportunidades están buenas o no. Es imposible de saber con anticipación si una oportunidad va a ser mejor o no. De esa forma, yo creo que viviríamos más tranquilos, pero nos aburriríamos de vivir, porque si ya supiéramos cada opción en dónde va a terminar, sería muy fácil elegir y sería muy fácil vivir, pero sería aburrido porque no nos sorprenderíamos en lo más mínimo. Sería una cuestión de decir, bueno, ¿qué camino tomo? Bueno, tomo este porque con este voy a ser abogado y exitoso. Todos seríamos abogados exitosos si supiéramos en qué termina cada uno de nuestros caminos. Seguramente habría gente que no sería abogada ni exitosa porque no
tomaría esos caminos, aún sabiendo que esos caminos son los que lo llevarían al éxito. Pero bueno, digo, todo aquel que quisiera podría lograrlo. Bueno, yo creo que de alguna manera todo lo que queremos lo podemos lograr, pero esto quizás es para otro episodio, porque ya es muy tarde. Pero el tema de dejarse llevar me parece importante. Es como no luchar tanto contra el destino, si es que el destino existe. Es cuestión de acompañar para donde la vida nos lleva. Intentar estar atentos, ser perceptivos y darnos cuenta cuando la vida nos quiere llevar hacia un lugar. No, no ser tan conservadores, vamos a llamarlo así, de elegir un destino o elegir un objetivo y no movernos de ahí. Quizás es bueno ser un poco más dúctil, ¿no? E ir adecuándose a eventuales cambios que puedan llegar a aparecer. De alguna forma la vida yo creo que nos va llevando para donde, para donde es mejor. Está en nosotros quizás ser lo suficientemente receptivos, estar lo suficientemente atentos como para darnos cuenta de esos lugares para donde nos quiere llevar la vida y, y no negarnos, ¿no? Y no resistirnos. A todas aquellas personas que están contentas hoy con su vida, si miran para atrás, se darán cuenta de que en algún momento la vida intentó llevarlos para determinados lugares y que una cosa pasó porque anteriormente pasó otra y que si esa otra no hubiera pasado, seguramente hoy no estarían en el lugar donde están. Uno no se da cuenta de cómo funciona hasta que no mira hacia atrás y se da cuenta de que, mira, si yo no hubiera tomado este camino, si no hubiera conocido a esta persona, hoy no estaría donde estoy. Si yo no hubiera hecho tal cosa o tal otra, después no hubiera pasado tal cosa y hoy no estaría donde estoy. Y eso de alguna manera es porque esas personas se dejaron llevar un poco por la vida. Dulces sueños.